Glórias a Deus. David quer enfrentar. Glórias a Deus. Hermanos, que Dios bendiga la amada iglesia del Señor con las más ricas bendiciones. ¿Cuánto dice amén? Amén. Cosa maravillosa es estar en la presencia de nuestro Dios, estar en la presencia de este Dios poderoso, de este Dios maravilloso, para adorar a Él en esta mañana, meditar en su palabra y también participar de la Santa Cena del Señor. Capítulo 10 y versículo 1 en el libro de Mateo, busca en la Biblia. Vamos a hablar un poquito en esta mañana sobre los demonios, sobre el poder sobre los demonios, sobre la actuación de los demonios, en fin, sobre los demonios. Capítulo 10 en el libro de Mateo, versículo 1 nos habla la palabra del Señor. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar a toda enfermedad y a toda dolencia. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar a toda enfermedad y toda dolencia. Jesucristo dio la autoridad para la iglesia, para sus discípulos, para sus alumnos, para todos aquellos que tienen comunión con Él, para echar fuera los demonios, para liberar a la gente del mal. Hace 2000 años que Dios ha dado esta autoridad a su amada iglesia. Dios revestió la iglesia con este poder para echar fuera a los espíritus malignos. Ha dado el poder sobre los demonios. En el mundo que vivimos, la Biblia dice en 1 Juan capítulo 5 versículo 19, el mundo jaz en el maligno. El mundo ya está en el maligno. El mundo está tomado por el maligno. Vivimos en un mundo a donde están los seres humanos, están los animales, está la naturaleza, están los ángeles de Dios, está el Espíritu de Dios obrando, pero también en este mismo mundo están los demonios. Los demonios están actuando, están destruyendo, como dice la Biblia en San Juan capítulo 10 y versículo 10, que el diablo vino para matar, robar y destruir. Satanás, el adversario de Dios, la palabra Satanás quiere decir adversario de Dios. Él quiere destruir todo aquello que Dios hizo. Empezó con el primero casal que estaba disfrutando del jardín del Edén. Estaban bien ahí en el jardín del Edén, y Satanás entró ahí en medio y hizo problema y destruyó, engañó a Eva y destruyó este primer matrimonio, destruyó esos primeros seres humanos. Eran personas que no necesitarían morir, eran personas eternas, eran personas que iban a vivir de los siglos. Y cuando Satanás tumbó a ellos, destruyó a ellos a través del engaño que es pedido en esto, la Biblia da ese título a él, capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 10. Dice la Biblia que el seductor que os engañaba fue echado en el lago de fuego. Él es un seductor. La
Biblia dice en capítulo 12, versículo 9 adelante, en el libro de Apocalipsis, que el diablo engaña el mundo. Él engaña el mundo, los países, las naciones, engaña el mundo. Cuando hablamos en el mundo, hablamos de muchas cosas. Él tiene un poder muy grande de engaño. Y él trabaja en destruir la humanidad. Satanás odia al ser humano. Satanás odia la creación de Dios. Satanás es adversario del propio Dios. Y él sabe que él está predestinado a un fin triste. La Biblia dice que él será echado en un lago de fuego y de azufre. La Biblia habla que antes, cuando esté más cerca del final de la tribulación, Satanás baja a la tierra y la Biblia dice: ay de los moradores de la tierra, por la ira de Satanás contra la humanidad, por el daño que le viene a hacer. Y la Biblia dice que los días que la tierra nunca vio, Satanás viene destruyendo las vidas. Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, él sanaba a la gente, liberaba a la gente, echaba fuera el demonio de la gente. Nosotros vemos en capítulo 5, hablando del Gadareno. Gadareno tenía legiones de demonios en su cuerpo. En la Biblia dice que este hombre era atado con cadenas, que este hombre le ponían él preso, pero él rompía las cadenas. Nadie podía con este hombre. Este hombre atemorizaba a la ciudad, atemorizaba a la gente, se ponía en los sepulcros, se golpeaba con piedra. Era tremendo lo que este hombre hacía, lleno de demonios en su cuerpo. Jesús preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él dijo: Legión. Entonces ahí trabajaban los demonios en el cuerpo de este hombre. Y así muchos, tanto en la época de Jesús como hoy, están con las personas aprisionadas, están con las personas atadas. Para que usted tenga una idea, una persona antes de conocer a Cristo, hay un espíritu que trabaja en la vida de la persona, mismo que la persona no conozca esto, que la persona no tiene conocimiento, pero la Biblia dice que cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas, cuando Dios nos libera, el espíritu que operaba en nuestras vidas, él se va de nuestras vidas. Pero el día que esta persona se desvía, que esta persona sale del camino de Dios, ¿o qué sucede? Sucede que aquel demonio que salió del cuerpo de la persona viene nuevamente y trae con él más 7 demonios. Y dice la Biblia que los días de esta persona serán peores que los primeros. Antes de usted conocer a Cristo, usted tiene un espíritu que trabaja en tu vida, trabaja en la vida de las personas. Y después que tú conoces a Cristo, que tú recibes la palabra y tú dejas el camino del Señor, dice la Biblia que aquel espíritu que operaba en tu vida viene con más 7 espíritus, más 7. Quiere decir que el poder satánico en la vida de la persona es añadido. Se torna más fuerte. La operación de los demonios en el cuerpo y en la vida de aquella persona es más fuerte. Esta es la realidad del mundo que nosotros vivimos. La Biblia llega a decir que las personas son dirigidas, cuando no son salvas, son dirigidas por un espíritu de rebelión, por un espíritu que induce, que incita a las personas, que dirige a las personas a tantas cosas que desagradan a Dios y cada vez más a destrucción. Si vamos a hablar de operación satánica, podemos hablar de obsesión, podemos hablar de posesión, podemos hablar de opresión. ¿O qué es opresión?
Opresión es cuando los demonios trabajan de afuera, adentro ellos oprimen a las personas. Hacer una persona cuando está oprimida por Satanás, ella camina y parece que tiene un peso en su espalda, en su cabeza, parece que se siente pesado, se siente sin fuerza. Hay muchas maneras de Satanás trabajar a través de la opresión, pero este es solo un ejemplo que yo estoy dando. La persona parece que está con sueño, queda pesado sus ojos y la persona le toma un sueño. Muchas veces esto, hermanos, no es cansancio del cuerpo humano, pero son demonios. Es la opresión demoníaca, la opresión satánica. Entonces la gente comienza a sentir esto. ¿Cuántas veces he ministrado? ¿Cuántas veces son más de 20 años? Son como 20 años más o menos ministrando, echando fuera demonios del cuerpo de las personas. Ya estuve en lugares predicando. Cuando yo comenzaba a orar, la persona dormía delante del altar y la persona abría la boca y hacía así y ¡puf!, caía endemoniado. Yo vi que es un espíritu que trabaja en la vida de las personas. La persona comenzaba a abrir la boca, no sé cómo se dice acá, cuando la persona abre la boca y hace así. No sé cómo se dice, en portugués se dice bafejar, algo así. Entonces, abría, comenzaba a orar, la persona estaba tranquila, estaba con los ojos bien abiertos, comenzaba a ministrar, la persona hacía esto con la boca y caía endemoniada. Entonces yo vi que es un espíritu que coloca esta opresión, que coloca esto en la vida de la persona. Después, estudiando algunos libros, se voy a hablar en libros de liberación. Yo he leído muchos y muchos libros americanos de distintos países, he leído sobre liberación. ¿Por qué? Porque luego que me convertí con 5 meses de cristiano, Dios me abrió los ojos espirituales. Yo vi a los demonios como veo las personas. Yo vi literalmente los espíritus en el cuerpo de las personas. Iba y ministraba a las personas, se manifestaba el demonio y las personas eran liberadas. Entonces me interesó a estudiar, a meditar sobre este tema, porque vi la obra de Dios y quería saber más sobre el asunto. Me dediqué a leer la Biblia, a estudiar sobre este tema. Entonces Satanás, él trabaja de distintas maneras, y una de ellas es a través de la opresión. Satanás oprime las personas. Y también existe la obsesión. ¿Qué es la obsesión? La obsesión es cuando Satanás pone un pensamiento fijo en la mente de la persona, y la persona no consigue librarse de este pensamiento. Y este pensamiento está ahí, en la cabeza de la persona, en la mente de la persona. ¿Cómo se dice? Pensamiento. Entonces el pensamiento, el portugués y el español son muy parecidos, complica. Entonces el pensamiento es fijo en la cabeza de la persona. Por ejemplo, un espíritu que trabaja a través de la obsesión es el espíritu de homicidio. Él pone en la cabeza de las personas, en la mente, pone: tú no sirves, nadie te quiere, nadie te ama. Veo que te dice, veo que habla tu papá, dice que tú eres el peor hijo, dice él, dice aquel, ve la gente, nadie quiere amistad contigo. Mira tu vida financiera, vive en una pobreza, tu vida es terrible. ¿Qué quieres vivir usted? Quítate la vida. Quítate la vida, más, saca tu vida, deja de sufrir. Usted como cualquiera acá en esa tierra. Y entonces la persona comienza a alimentar este pensamiento fijo en la mente, y la persona comienza a pensar en esto y pensar en esto, y un día Satanás hace a la persona planear cómo hacer. Y entonces cada vez más esta angustia, esta tristeza va tomando la persona, y llega un día que él espera a su papá salir, su mamá salir, y él se colga en una cuerda y se ahorca. Otro sabe que tiene una arma en la casa, se pone
se da un plomazo, se mata, se da un tiro en sí mismo. Y ahí el padre queda sabiendo, cuando va a mirar, encuentra, escuché un ruido, no sé, algo sucedió. Y llega a la casa y su hijo está muerto. ¿Cuántas veces he visto esto? Yo me acuerdo en Brasil, cerca del mercado de mi mamá, del trabajo de mi mamá, ahí tenía una señora, una mujer que siempre venía a comprar, un muchachito, jovencito, debería tener unos 14, 15 años. Y yo encontraba él a la manera que caminaba, y él caminaba así, en portugués se dice malandro, ¿no? No sé cómo se dice acá malandro. Entonces él caminaba, así caminaba el muchachito. Y después quería saber que se colgó en el baño. Qué cosa triste. Y así Satanás va llevando la vida de las personas. Pone un pensamiento fijo de engaño en la mente de la persona. Eso se llama obsesión. Satanás pone este pensamiento para tantas cosas, no solamente en el tema de homicidio. Otra cosa que sucede es la posesión. La posesión ya es cuando Satanás toma el cuerpo de la persona. Ahí Satanás habla a través de la boca de la persona. La persona queda como si estuviese dormido, no sabe qué está sucediendo. Quien toma el control es el cuerpo, quien toma el control del cuerpo es Satanás. Entonces la persona hace cosas que no sabe que hizo. Por ejemplo, mata a una persona y no sabe que mató, porque Satanás le usó. Muchos casos, después las personas están llorando y están diciendo: yo no fui, yo no sabía, no sé de esto, yo no hice esto. Pero Satanás tomó su cuerpo y hizo. Hay casos que Satanás toma el cuerpo de la persona y la persona queda con un poco de conciencia. Yo me acuerdo de una muchacha que vino para mi hogar con 28 años y ella dijo que ella vía sus propias manos agarrar el cuchillo y quería clavar en su cuerpo. Ella vía a Satanás agarrar el cuchillo y tomando sus propias manos y querer clavar en su cuerpo. Nosotros oramos, cuando comencé a orar por esta mujer, comenzó a temblar todo su cuerpo y el demonio se fue del cuerpo de ella. Entonces, hermanos, así, de distintas maneras, como Gadareno es esa situación, posesión. Cuando Satanás controla el cuerpo, cuando Satanás, en vez de la persona hablar, es Satanás que habla, entonces la persona está posesa, la persona está fue poseída por el demonio, y el demonio ahora habla a través de su boca, usa su cuerpo, actúa, y la persona no sabe. ¿Cuántas veces he ministrado por personas que están en esa situación? Cuando tú reprendes el demonio que tú echas afuera, la persona procede de una manera como si estuviese dormido. La persona hace así. Entonces la persona es como si no sabe de nada que está sucediendo. Y el demonio es que estaba hablando y actuando a través del cuerpo de esta persona. Jesús dijo, entonces llamando a sus dos discípulos dijo, o mejor les dio autoridades sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Para echar fuera a los demonios, para reprender a los demonios, Jesucristo dio autoridad para la iglesia. Vivimos en este mundo que hay distintos géneros de demonios. Hay unos demonios más poderosos, hay unos demonios con menos poder, pero la Biblia dice que esta autoridad está sobre todos ellos. Yo en algunas casas de hechicería he ministrado, personas se convirtieron, y yo me acuerdo de una casa que estábamos destruyendo todas las imágenes, que la mujer rechazó todo esto y quiso a Dios, conoció la palabra,
Y yo me acuerdo que cuando fuimos para romper los Exú, que son aquellas imágenes, vienen algunas coloradas con unos cuernitos chiquitos, y están ahí. Y me acuerdo que la mujer tenía miedo porque son los Exú, esos vienen después esos son de la quimbanda, esos vienen después de la medianoche. Y yo agarré un martillo y comencé a romper todo, porque es mentira de Satanás. Satanás es perito en mentir. La Biblia dice en capítulo 10, versículo 44, en el libro de San Juan, dice que el diablo, o mejor capítulo 8, versículo 44, algo así, en el libro de San Juan, que el diablo es el padre de la mentira. Él es el padre, él engaña a las personas, él miente. Y las personas son engañadas. Me acuerdo que esa hechicera, donde rompemos todas las imágenes, muchas imágenes. Y entonces ella me dijo: Satanás me prende, o sería, yo estoy presa. Los espíritus me dijeron que si yo dejar de esto, van a volver todas esas heridas. Y él me mostró sus brazos, tenía muchas manchas de herida. Y yo dije: mentira de Satanás. A partir de hoy voy a orar y Satanás no va a poner más esta enfermedad en tus brazos. Oré, reprendí el demonio. Y ella dejó las imágenes, dejó la hechicería. Se deshizo la casa de hechicería y no volvieron las heridas. Porque nosotros tenemos autoridad de Jesús sobre todos los demonios. Dice la Biblia aquí, en capítulo 9, versículo 1, en el libro de San Lucas: habiendo reunido a sus 2 discípulos, les dio poder, autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Dice la Biblia que sobre todos los demonios. Pero cuando se dice sobre todos los demonios, no podemos olvidarse que hay géneros de demonios que son diferentes. En parte esta mujer tenía razón, que había unos demonios más fuertes en la hechicería, y había unos que bajaban después de la medianoche. Pero Jesús dio autoridad sobre los que bajan después de la medianoche, sobre todos los demonios. Y hay parte que él ministró y dijo: no entre más en este cuerpo. Padre, no vuelva, dice la Biblia, no vuelva. Así yo dije: en nombre de Jesús, a partir de ahora, salga del cuerpo y la vida de esta mujer, y no ponga más esta enfermedad en el cuerpo de ella. Y la mujer quedó libre y no volvió las heridas, las llagas en sus brazos, porque Jesús, aleluya, tiene poder sobre los demonios. Y Jesús ha dado este poder. Él dijo en capítulo 28, versículo 18, en el libro de San Mateo: es me dado todo el poder sobre los cielos y sobre la tierra. Jesús tiene poder sobre los cielos y sobre la tierra, y ha dado este poder a la amada iglesia del Señor, como nos dice esta palabra. Y aquí os doy potestad. Vamos a leer, hermanos. Glorias a Dios. Vamos a leer más una vez el 9:1. Y habiendo reunido a sus 12 discípulos, dio poder, autoridad sobre todos los demonios, sobre todos los demonios. Entonces este es el poder que Jesús nos dio. No precisa temer y decir: no, este demonio no se puede. No, Jesús dio autoridad sobre todos los demonios. Solo que pasa es que tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para ministrar. Mira lo que dice la Biblia, capítulo, después vamos a ver esto de correr del mensaje, capítulo 10, versículo 19, en el libro de San Lucas, con que nos habla la palabra de Dios. 10 y versículo 19 mejor. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y aquí que os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo,
y nada os dañará. Qué cosa tremenda esta palabra. La Biblia está diciendo olear. Esto quiere decir pisar, zapatear. En portugués nosotros hablamos zapatear. Algunas Biblias dicen calcar. ¿Qué quiere decir calcar? Quiere decir esto, hacer así. Esto es calcar. Esto, ¿en quién se hace eso? En los demonios. Quiere decir que los demonios están abajo de tus pies con la autoridad que Jesús nos dio. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Algunas traducciones está más claro eso, diciendo calcarás a los demonios, principalmente en portugués. Calcarás a los demonios. Y acá dice, he aquí que os doy potestad para olear. Olear quiere decir pisar. Es el poder. Dios no quiere que nosotros tengamos miedo de los demonios, pero Dios nos dio autoridad. Dios nos dio poder para pisarlos, no para tener miedo de ellos. Qué cosa triste cuando una persona no sabe, no tiene conocimiento bíblico. Yo me acuerdo de una ciudad que yo siempre estaba a las 3 de la madrugada orando, y un lugar de mucha idolatría, mucha manifestación demoníaca. Y había un hombre que cuando se manifestaba el demonio, un de los hermanos que estaba por allí me ayudando, casi como obrero así. Y entonces le salía y bailaba a la puerta de la iglesia y quedaba orando de allá. Se manifestaban los demonios, me acuerdo que se manifestaban las personas, o sea, el demonio en la vida de las personas, y el demonio quería salir corriendo para afuera de la iglesia. Con el cuerpo, o sea, tomaba el cuerpo de la persona. Y yo me acuerdo que ese hermano, cuando comenzaba a manifestarse los demonios, venía la oración fuerte, nosotros comenzamos a orar para que Dios reprendiese los espíritus y liberase a la gente. Y como es un lugar que hay mucha gente atada, mucha gente que está prisionera de Satanás, entonces comenzaba Dios a liberar a la gente. Y este hombre iba allá para la puerta y quedaba medio de lejos y oraba con la mano erguida. Falta de conocimiento, con miedo. Y yo vi que él tenía miedo. No quiero mergulhar con esto, porque yo también pasé por esta fase, por la falta de conocimiento de cosas tristes. Cuando nosotros no tenemos conocimiento que Satanás no puede nos hacer nada, como dice aquí, y aquí que os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Satanás no puede te dañar cuando tú tienes a Dios, cuando está con Dios. Acá la Biblia está diciendo serpientes, escorpiones, eso es símbolo de demonio. La serpiente representa demonio. Jesús cuando decía raza de víboras, cuando decía esto a los hombres, estaba diciendo ustedes son raza de demonios. Juan Bautista también decía esto. Y la Biblia está se refiriendo a demonios cuando habla sobre serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Es una metáfora, es una comparación. Entonces, el Satanás no puede te dañar, Satanás no puede te hacer daño. Y nosotros cuando somos nuevitos, convertidos, nosotros no sabemos de esto. Yo me acuerdo cuando hacía unos 5 meses que yo era cristiano, voy a contar para ustedes. Y ni era demonio, yo pensé que era demonio, ¿no? Porque a veces hay esto, hermanos, que a veces no es demonio. Yo me acuerdo que llegamos a una casa con el pastor, mi padre de la fe, y él un hombre experiente, un hombre que tenía experiencia con manifestaciones demoníacas. Muchas veces ministraba los demonios. Cuando él ministraba, los demonios se manifestaban dentro de la iglesia y él reprendía el demonio, caía por tierra, allá lejos, en medio de la gente. Muy usado en temas de liberación. Hombre que tenía bastante experiencia con Dios en esto.
Y él sabía cuando era demonio y cuando no era. Pero yo, cristiano nuevito, cuando hablaba el diablo, yo ya quedaba con los cabellos parados. Ahora no tengo cabello, no, hermanos. Pero quedaba con los cabellos parados, asustado. Porque el diablo asusta a la gente, el mundo. Asusta con las películas de terrores. Hace a la gente tener miedo de la oscuridad, tener miedo de esto y de aquello. Hay un espíritu de miedo que trabaja en el mundo. Entonces cuando habla el diablo, ya quedan con los ojos bien abiertos, con miedo. Y nosotros se criamos. Yo me acuerdo la primera película que miré, una película que me hizo mucho mal cuando tenía 12 años, una película espírita. Y después de eso tenía miedo. Entonces ahora yo soy muchacho, tengo 19 años, ya estoy un poco más maduro, no tengo tanto miedo. Pero ¿qué pasa? Cuando llegamos a esta casa, viene un loco, y este loco tenía pero yo no conocí a este hombre, no sabía la situación de él. Tenía una horqueta en su mano, una horqueta de esas horquetas de onda, y tenía una punta en la horqueta, y él dejó solo la punta para afuera en la horqueta, y estaba así. Y ahí el pastor comenzaba a orar y él estaba ahí en medio, y él cayó en el suelo. Y cuando cayó en el suelo, había la casa de esa persona donde nosotros fuimos, había una puerta, y para adentro no había salida, era como una pieza, una salida que les hicieron ahí, y no se podía salir, pero no había puerta, y yo estoy parado justo en la puerta. Y yo me acuerdo que cuando este hombre se levantó del suelo, él cayó en el suelo, viendo cómo comenzaron a orar, él cayó en el suelo, el loco, pero era medio loco en la cabeza. Y entonces él cuando fue levantando, era un hombre fuerte, así, robusto, fuerte, con mucho músculo. Y él levantó así y dio una mirada en la punta de la horqueta. Y yo también miré con él y hizo así y se levantó como si iba a echar en mí. Y yo miré y vi que no había nada de puerta atrás. O sea, yo estaba justo en la puerta. Y yo quedé como paralizado. No conseguí me mover. El susto fue tan grande, pero no era solo por el hombre. No era solo por el hombre, era porque yo sabía que el diablo manifestó, porque él cayó en el suelo y el diablo estaba en su cuerpo. Este era mi mayor miedo. Digo, mira, solo este hombre con este cuerpo, con esta fuerza, ya tiene una fuerza grande con esta horqueta. Imagina con el diablo dentro de su cuerpo. Eso me dejó apavorado. Y yo era jovencito, no entendía nada de esto. Pero la verdad no era el diablo, era locura. El pastor dijo, fulano, llamó por su nombre. Y él atendió. Y yo no entendía nada de demonio, no entendía nada. Solo conocía miedo sobre el demonio. Y ahí, yo estaba paralizado ahí, el pastor tomó control del hombre este. Y yo dije, gracias a Dios. Fue un susto, hermanas. Yo cuento porque es así, cuando una persona no tiene experiencia. Yo también pasé por esta fase, yo también pasé por esto. Pero cuando el pastor le llamó por el nombre y él entendió, esto quería decir que no era un demonio, que él estaba fingiendo. La propia locura de él quería decir que estaba endemoniado. Pero no era demonio, porque el demonio cuando se manifiesta no atiende por el nombre de una persona. Si usted dice, Juan, él no atiende, porque es el demonio que está allí. Pero si es el Juan, por ejemplo, y usted dice, Juan, y él atiende, entonces esto es porque no era demonio, era el hombre. Y a veces pasa eso, hermanos. Y este hombre era loco, no sé si le quiso pasar por el demoniado, no sé qué pasó, sé que el pastor habló con autoridad con él y le llamó por el nombre, reprendió a él y él se humilló, tuvo miedo del pastor ahí. Entonces el pastor tenía experiencia, él vio que no era demonio, sabía que no era demonio. No sé si el pastor ya conocía aquel hombre, pero yo era la primera vez que tenía visto. No era en mi ciudad, era en otra ciudad que nosotros fuimos a ministrar.
mas yo no conocía. Entonces yo tenía miedo porque no conocía así mucha gente, por no conocer la palabra, por la ignorancia, por la falta de conocimiento bíblico. Él también a veces tiene miedo. Él dice la Biblia: y aquí que os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda la fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces Satanás no puede te dañar. Y Dios le dio poder para pisar a ellos, para pisar a los demonios. Estamos, hermanos, en una guerra. Nosotros vimos ahora hace poco, hubo la guerra de Irak con Estados Unidos. Y así como hubo la Primera Guerra Mundial, pasó 1914, 1918, la Segunda Guerra Mundial en 1939 empezó, terminó en 1945. Pero terminó esta guerra, ¿no? Pasó la Primera Guerra Mundial, pasó la Segunda Guerra Mundial, y las guerras pasan. Pero esta guerra, hermanos, no pasa. Esta guerra es constante de la iglesia contra los demonios contra la iglesia, de Cristo contra los demonios, y los demonios contra Cristo. Capítulo 6, versículo 12, en el libro de Efesios dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hay una lucha, hermanos, constante contra los demonios. Los demonios están constantemente peleando contra la iglesia, peleando con la iglesia, intentando destruir y afligir la iglesia constantemente. La iglesia tiene esta pelea contra el mal espiritual. Estamos en una batalla que no cesa, que no termina, como la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial que terminaron. En la lucha espiritual, la guerra espiritual es constante. La guerra espiritual, Cristo fundó la iglesia peleó contra los demonios, luchó contra los demonios, y hace pasado 2000 años y la iglesia sigue en esta lucha. Una guerra que viene de más de milenio, es una guerra que no ha cesado. Y la verdad es, Satanás ha luchado contra la humanidad desde que comenzó con la primera mujer. 6000 años está oprimiendo, destruyendo a la gente. Pero la iglesia fue fundada por Jesús. Jesús dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces la iglesia viene peleando, y Pablo hace mención a esta palabra: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Hay príncipes de estado, líderes de estados, principados que están luchando contra la iglesia. Si entrar, hermanos, en esto, en todo existe una lideranza. Algunos estudiosos que hablan sobre liberación dicen que en cada calle hay un príncipe y manejando demonios. En cada casa hay un príncipe que lucha contra aquella casa juntamente con los demonios. En un país existe un líder que maneja todos los demonios en el país. Y así nosotros vemos como la Biblia habla en Daniel, habla sobre el príncipe de la Persia. Y así, hermanos, en cada ciudad existe un príncipe que maneja la ciudad, y existe también los que están dirigidos por él. Satanás es bien organizado en tema del ejército, porque la Biblia dice aquí hostes. La palabra hostes quiere decir ejércitos.
Satanás tiene ejércitos de demonios que le está manejando, que le está liderando, y él trabaja con lideranza, principado, líder de un estado. Él tiene organizaciones bien organizadas en este tema. Y esto todo ¿para qué? Para pelear contra la iglesia, para pelear contra la humanidad. Estamos en esta guerra sin cesar, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, en este ciclo, contra huestes espirituales de la maldad en las regiones celestiales o en las regiones celestes. Esta es la situación. Pero ¿qué dice la Biblia que debemos hacer? Capítulo 4, versículo 7. En el libro de Santiago nos habla la palabra de Dios. Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. El ser humano debe se someter a Dios. El hombre, antes de enfrentar a Satanás, antes de resistir al diablo, resistir acá es enfrentar al enemigo, combater al enemigo, combater así como cuando hay una guerra entre dos países, entonces el soldado de un país quiere combater a los otros soldados. Quiere abater a los soldados, quiere destruir a la otra nación. Y aquí, hermanos, dice la Biblia que nosotros debemos resistir al enemigo. Pero antes de esto, nosotros debemos tener una cosa en nuestra vida. Y lo que dice en la parte A del versículo: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El ser humano debe someterse a Dios, debe vivir una vida de santidad, debe vivir una vida de obediencia a Dios, debe vivir una vida de sumisión a Dios. Cuando nosotros vivimos una vida en agradar a Dios, como dice la Biblia en capítulo 8, versículo 29, Jesús dijo: el que me envió siempre está conmigo. ¿Por qué? Porque yo siempre hago que le agrada, yo siempre hago que es la voluntad de Dios. Jesucristo vivió una vida sometiéndose a Dios. La Biblia dice en capítulo 5 en el libro de Hebreos 8 que Jesús fue sumiso en todo, Jesús fue obediente. Y entonces, cuando usted es obediente a Dios, cuando usted hace la cosa cierta, cuando usted se somete a Dios, está agradando a Dios, entonces Dios estará contigo. Y Dios estando contigo, tú estás con el poder de Dios en tu vida, tú tienes autoridad de Dios, tú estás bien espiritualmente. Y entonces dice la Biblia: someteos a Dios. Cuando usted se somete, usted puede resistir a los demonios. Cuando usted está bien con Dios, usted puede resistir a los demonios. Nosotros vemos en la Biblia, en el libro de Hechos, algunos hombres que quisieron invitar al apóstol Pablo y quisieron echar fuera el demonio. Y dice que el hombre se echó en ellos, sacó su ropa, dio una paliza en ellos. Y dijo: a Pablo yo conozco, a Jesús también, ¿y tú quién es? Y dio una paliza en ellos. Lastimó a los hombres. ¿Por qué, hermanos? Porque estos hombres no eran sumisos a Dios. Estos hombres no estaban sujetos a Dios. Y la Biblia dice que tienen que estar sujetos a Dios. Y entonces resiste el diablo. Cuando usted resistir al diablo, dice la Biblia: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El diablo hace perder cuando tiene un hombre de autoridad. Algunas veces sucede que con un hombre mucho de oración y mucho consagrado, en vez del hombre tener miedo de Satanás, aquel espíritu tiene miedo de aquel hombre que está llegando. No que tenga miedo del hombre, pero tiene miedo del poder que está con él, tiene miedo de Jesús. En muchos casos, situaciones sucede que Satanás hace esto. Cuando llega un hombre de Dios, empieza a gritar, comienza a gritar, porque sabe que va a tener que salir y sabe que este hombre viene revestido
con la autoridad de Jesucristo, y es un hombre que tiene una vida con Dios. Pablo era conocido por los demonios. Yo conozco a Pablo. Pablo era conocido por los demonios, era un hombre que era consagrado, era un hombre puro. Hasta los demonios eran bien informados de su persona. Y un hombre que reprendía a los demonios en la autoridad de Dios. Pero el primer paso es ser sumiso a Dios, es someterse a Dios. Y entonces puede enfrentar al mundo espiritual, reprender a los espíritus. Y el diablo, en vez de hacer mal, él va a hacer perder, va a huir de vosotros, dice la Biblia. Acá nosotros vemos un ejemplo, capítulo 4, versículo 10 en el libro de Mateo. Dice la Biblia: y entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué pasó con Satanás cuando Jesús dijo esto para él? Jesús estaba con 40 días de ayuno. Jesús estaba ayunando. Y entonces él dijo: vete, Satanás. ¿Y qué Satanás hizo? ¿Se fue Satanás? Se fue. Porque un hombre, cuando está consagrado, en quien está en la voluntad de Dios, Satanás tiene que obedecer a él. Y acá Jesús estaba como hombre en la tierra, y Jesús fue nuestro ejemplo en todo. Cuando un hombre de Dios está consagrado y él está con la presencia de Dios en su cuerpo, con la presencia del Espíritu Santo, dice la Biblia que Jesús fue llevado para el desierto lleno del Espíritu Santo. Y cuando él reprendía a los demonios, él dijo: yo he hecho fuera a los demonios por el dedo del Espíritu Santo. Eso quiere decir, a través del poder del Espíritu Santo, a través de las obras del Espíritu Santo, yo he hecho fuera a los demonios. A través del dedo del Espíritu Santo, a través de las obras que eran del Espíritu Santo. Él echaba fuera a los demonios, y él estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo. Vamos a leer San Marcos capítulo 16 y versículo 17. Y esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Cuando el discípulo cree, aquí Jesús dijo a los discípulos, a los que creen: vaya y predique a las naciones, vaya y predique al mundo, vaya y predique a toda criatura. Y a los que creen echarán fuera los demonios. Si una persona no cree, hermanos, Satanás ve que la persona no cree, y muchas veces la persona queda impotente delante del diablo, porque para reprender al diablo tiene que tener fe. Jesús dijo, cuando ellos no pudieron echar fuera el demonio del lunático, del muchacho loco Jesús dijo: por vuestra incredulidad. Uno de los motivos fue por la incredulidad de ellos, porque le faltó la fe para hacer esto, para echar fuera el demonio. Y no solo esto le faltaba más alguna cosa, pero una de las cosas fue la falta de fe. Y acá Jesús dijo: y estas señales seguirán a los que creen, a los que tienen fe, a los que tienen certeza. Yo dije que yo doy autoridad, yo doy poder. Los que creen esto, los que creen mi palabra, los que creen que yo tengo poder sobre los cielos, sobre la tierra, que yo tengo poder sobre los demonios, los que creen echan fuera a los demonios. Los que creen. Cuando hay la fe, todos aquellos que son discípulos de Jesús, todos aquellos que están en el camino de Jesús, que han aceptado a Jesús y que están con Jesús, que creen en la palabra de Dios, echarán fuera los demonios. Se tiene la fe. La Biblia habla de un hombre que apareció echando fuera demonios, los discípulos le prohibieron. Capítulo 9, si no me falla la memoria, algo así,
versículo 28, por ahí en el libro de San Marcos, algo así, si estoy bien acordado. Pero dice la Biblia que este hombre echaba fuera los demonios. No sé si él vio a Jesús ministrar, o si él era uno que escuchó la palabra de Jesús sobre la autoridad. No sé, pero ellos quisieron prohibir. Porque, ¿cuál es la razón? Porque este hombre no andaba junto con Jesús y no era uno de los 12. Pero Jesús no reprobó al hombre echar fuera los demonios. Quien no es contra mí es por mí, dijo Jesús. Quien no está contra mí está por mí. Y nadie que hace milagro en mi nombre hablará mal de mí. Entonces, hermanos, este hombre echaba fuera demonio. Era un hombre que creía. Y la Biblia dice: nosotros creemos, vamos a echar fuera el demonio. Pero un hombre que no cree, él queda impotente, ni a Dios le puede agradar. La Biblia dice en capítulo 11, versículo 6 en el libro de Hebreos, que no puede agradar a Dios al hombre que no cree. Y para expulsar el demonio tiene que ser por la fe. Yo veo que muchas veces va a ministrar a iglesia en Brasil, que he visto. Tú vas a ministrar y tú reprendes el demonio. Sal en nombre de Jesús, fuera de este cuerpo. Y deja, y algunos ahí incrédulos que están juntos dicen: no salió. Y queriendo expulsar al demonio. Esto no tiene la aprobación de la palabra de Dios. No importa si él quiere se golpeando en el suelo, no importa. Pero cuando usted cree, usted dice: salga en nombre de Jesús, fuera. Y usted está consagrado. Entonces el demonio va a salir. No importa si quedó se pateándose, o se quedó se golpeando en el suelo. Y algunos pensan: no salió. Tú no tienes que mirar para los síntomas, porque es por la fe. La fe no mira los síntomas. La Biblia dice en capítulo 5, versículo 7 en el libro de Corintios, que los del Señor no andan por vista, pero andan por fe. Quiere decir que no importa si él está golpeándose en el suelo, pero en tu corazón, en tu certeza, que fe quiere decir certeza, ya está saliendo y ya salió, y luego esa persona estará liberada, porque se echa fuera a través de la fe, a través de creer. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Entonces necesitas fe. Capítulo 17, versículo 21 en el libro de Mateo, nos habla la palabra del Señor. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Cuando Jesús dijo: vete, Satanás, él estaba en un ayuno de 40 días. Cuando Jesús echó fuera el demonio del lunático, o sería de este muchacho que estaba enfermo, él echó fuera el demonio de él. Él fue y echó fuera a los discípulos. Llegaron: Jesús, ¿por qué nosotros lo logramos? ¿Por qué nosotros lo conseguimos echar fuera? Jesús dijo: por vuestra incredulidad, y porque ustedes no tienen oración, no tienen ayuno. Porque este género ahí, este tipo de demonio, solo sale con ayuno y con oración. El hombre que va a reprender, el hombre que es el hombre de Dios que va a reprender, tiene que estar preparado en la oración, tiene que estar preparado en el ayuno. Porque este género solo sale de una manera, a través de un hombre que cree y un hombre que ayuna y que ora. Ahí miramos, hermanos, que hay demonios que son más fuertes. Hay demonios que nos dicen: en nombre de Jesús, salga y se va. Pero hay demonios que los discípulos comenzaron: salga, fuera. Y nada sucedió. Pero llegó Jesús con peso de ayuno, con peso de oración, con reserva en el cielo. Llegó y dijo: salga de él. Y el demonio se fue. Y dice la Biblia, aleluya, y dice la Biblia: pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Quiere echar fuera el demonio? No piense en hacer esas cosas sin una vida de oración y de ayuno, una vida de sumisión a Dios. Someteos a Dios.
Aleluya. Cuando tú estás bien con Dios, usted puede liberar, usted puede ayudar a los otros. Y no importa qué género seas más fuerte, más poderoso, Él tiene que salir. Él tiene que salir. Jesús dijo, cuando hay ayuno, cuando hay oración, entonces el género que se necesita esto. No es llegar con la panza llena de comida, sin oración, sin ayuno. Gloria a Dios. Es importante ayunar, hermanos. Yo cuando predico hablo de ayuno. Yo soy un hombre que ayuno, hermanos. Esa vez el pastor medio fuertecito, así medio gordito, el misionero, y dice, ese no ayuda. Está equivocado, está engañado. Hace poco yo salí de 21 días de ayuno. Y mi esposa dijo, para un poco ahora de ayunar. Para un poco. Yo hice 7 más 7 más 7. Un ayuno atrás del otro. Y hace poco ahora hice otro ayuno. Un ayuno que empecé en un domingo sin comer. Solamente tomaba agua y solo terminé en el otro. 7 días sin comer. Ese hace poco que yo hice. Sin comer 7 días. Ay, que el pastor no ayuda. Si estoy predicando sobre ayuno es porque ayuno. Conozco el camino del ayuno. No sé cuántos ayunos ya hice en mi vida. Ayuno de 40 días hice en Brasil. Ayunos de 3 días sin comer, sin tomar agua, sin nada. Ayunos de 7 días, muchas veces tomando agua y comiendo a veces a la tarde, al final del día. Y otro, como hice ahora por último, 7 días sin comer, solo tomando agua. Solo después de 7 días comí. Entonces, hermanos, dice la Biblia que hay género que solo va a salir cuando existe esto en tu vida. Cuando existe ayuno, cuando existe oración en tu vida. Capítulo 14, versículo 12 en el libro de San Juan. Mira lo que está disponible para nosotros. Son palabras del propio Dios en la tierra. Son palabras del propio Jesús. Él dijo, de cierto os digo, el que en mí cree, el que en mí tiene fe, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Yo eché fuera demonios. Jesús echó fuera el demonio. Jesús liberó a la gente. Jesús resucitó personas muertas. Jesús hizo grandes señales en la tierra. Hizo muchas obras. Y Él dijo, mira lo que Él dijo para nosotros. De cierto os digo, el que en mí cree, el que en mí tiene fe, se necesita fe. Las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús dijo que ustedes vieron yo hacer, ustedes pueden aún hacer mayores. Ustedes pueden hacer cosas mayores aún. Yo me voy al Padre. Ustedes pueden hacer lo que yo hice. Si ustedes descubrir en la Biblia que Jesús echó fuera los demonios, ustedes pueden hacer el mismo. Ustedes pueden echar fuera los demonios. Cuando Jesús maldijo la higuera y la higuera secó hasta la raíz, los discípulos quedaron impresionados con esto. Y Jesús dijo, ustedes pueden hacer lo mismo. Ustedes pueden hacer lo mismo. Jesús no quería solamente que nosotros conociese la palabra. Jesús quiere que nosotros conozcan el poder. Quiere que nosotros actúen con su poder. Quiere que nosotros vengan con el evangelio pleno, con sanidad, con liberación, no solo con palabras. Jesús dijo, Israel no conoce las escrituras y el poder de Dios. Pablo dijo, yo no vengo solo con sabiduría, pero yo vengo con el poder, con el evangelio pleno, con el evangelio completo. Jesús tenía el evangelio completo. Jesús predicaba
obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús quiere que nosotros seamos como Él fue. Nosotros quiere que nosotros muchas veces entendemos esta palabra en ser como Jesús fue cuando